principal en este proceso electoral es empleo. Los candidatos a la presidencia, incluso los de la primera vuelta, se centraron en ofrecerle a los guatemaltecos oportunidades de trabajo. Usted recuerda que hace 4 años la principal oferta era seguridad, pero en este proceso electoral se han inclinado los presidenciables hacia lo que más demanda la población. Sin embargo, la seguridad sigue siendo un tema importante, sigue estando en la lista de los 5 principales problemas que aquejan más a los guatemaltecos. Y de eso vamos a hablar en este segmento, con el asesor en materia de seguridad y exministro de Gobernación del gobierno de la UNE, Carlos Menocal. ¿Qué es lo que tiene la UNE que ofrecerle a la ciudadanía en ese tema? Quique comienza con la primera pregunta. Y hemos de hacer la aclaración que el día martes estuvo el representante de FCN acá haciendo exactamente lo mismo, por eso hoy le estamos dando el espacio a Carlos Menocal de la UNE. Y Carlos, justamente desde 2009, noviembre de 2009 para ser exactos, para acá, se ha mantenido una tendencia hacia la baja de la violencia homicida en particular. Inicia 2009, 2010 y 2011 fueron donde más tendencia a la baja hubo. 12, 13 y 14 se estabilizó un poco, pero sigue a la baja. Y 2015 está terminando también a la baja. Porque ¿qué se hizo en su momento y qué en todo caso se debe continuar haciendo para que por lo menos la violencia homicida haya venido bajando ya por 6 años consecutivos? Son varios factores. Primero, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Son varios factores. Primero, es importantísimo contarle a la población que la Policía Nacional Civil empalmó su modelo de investigación con el modelo de investigación del Ministerio Público. La sección de delitos contra la vida fue el primer ejemplo que se hizo en el Departamento de Guatemala en el año 2010. Esto provocó un efecto importante en la baja de la tasa de homicidios a nivel nacional. Luego, las escuchas telefónicas judiciales provocan y evitan 500 asesinatos que se fraguan desde distintos lugares, y esto ocurre año con año, está estadísticamente comprobado. Segundo, creo que entre 2008 y 2009 el gobierno del presidente Colón, el gobierno de la UNE, se dedicó a la armonización de la georreferencia estadística de la Policía Nacional Civil. ¿Qué permitió esto? Establecer lugares, geografías, referencias, números, horarios de los indicadores delictivos que ocurrieron a nivel nacional. Esto permite una ubicación estratégica de las fuerzas de seguridad. Tercero, creo que trabajó el sistema de inteligencia, se armonizó durante los primeros 2 años del gobierno UNE y luego ya se obtuvo resultados a partir de un sistema de inteligencia fortalecido bajo la sombra del Consejo Nacional de Seguridad. Estos factores diseñados de manera armónica entre el sistema de policía, Ministerio Público y el sistema judicial ha permitido que Guatemala tenga esa baja la tasa de homicidios y que contrasta con Honduras y El Salvador. Mientras ambos países suben sus tasas de homicidios, Guatemala ha registrado una baja. Y creo que es importantísimo reconocer que en los 2 últimos gobiernos esta política de investigación criminal se ha mantenido. Y eso es importantísimo reconocerlo, admitirlo y en todo caso replicarlo. ¿Por qué es que ahora, qué hay que hacer ahora? Pero se estancó un poco. Sí. Nos mantuvimos la tendencia. Exacto, porque ahora la propuesta de la UNE lo que sugiere es que lo que hay que hacer es que ciertamente hay que crecer en fuerza policial, que es una demanda a la luz de la densidad poblacional, pero también hay que crecer en investigación criminal. Más investigadores, trasladarlos a la descentralización de al menos 7 departamentos que tienen el 60% de los crímenes que ocurren a nivel nacional, y esto implicaría una descentralización de la investigación, de los métodos especiales de investigación y fortalecimiento, lógicamente, con las fiscalías y también el sistema de justicia. ¿Por qué se estanca? Porque no se graduaron más investigadores, se graduaron más policías patrulleros, y lo que la población necesita es que el Estado saque a los criminales de las calles, que el Estado trabaje para combatir la extorsión, el delito callejero, el robo de celulares, las llamadas extorsivas que están a nivel general. Las empresas, el sector privado pierde 400 millones por extorsión, por ejemplo, y en las colonias todo es fenómeno y objeto a una extorsión. El hot doguero, la tiendita, la casa de 2 o 3 niveles, conforme son los ingresos y el perfil de la persona, esos son las cuestiones extorsivas. Y lo que la ciudadanía también está demandando y que la UNE plantea es el control del sistema penitenciario, es el control e invertir en políticas de reinserción de la población privada de libertad, y por supuesto trabajar duro con los criminales que en este momento afecta los intereses de la mayoría de los ciudadanos, y trabajar con la extorsión en el sistema de transporte público, por ejemplo, que afecta a 1.3 millones de usuarios. En una presentación que nos hizo el entonces ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, nos exponía cómo todo este sistema de cámaras de videovigilancia, todo el sistema en general, sí, de más de 6.000 cámaras, sí, instaladas en diferentes puntos y sobre todo en zonas rojas,
aunado a centros de monitoreo Sí. y una base de datos unificada por primera vez de antecedentes penales, control migratorio, registros de tránsito, permitía hacer más eficiente la identificación y persecución de presuntos criminales. ¿Cómo queda en este momento? ¿Han tenido ustedes acceso a ver cómo queda esa plataforma tecnológica y cómo puede potenciarse en un gobierno que le suceda a este? Yo creo que es importante explicarle a la población y a las personas que nos ven que la parte tecnológica es un avance que Guatemala sí ha tenido a nivel centroamericano. Por un lado, la policía tiene quizá sus mejores sistemas de estadística comparado con nuestros vecinos. Por otro, la parte digital de las cámaras está funcionando. Hay unos centros de monitoreo y análisis de videovigilancia. Cada cámara representa 20 o 30 agentes de vigilancia. Sin embargo, la otra escena que creo que hay que avanzar es que hay que tener una respuesta pronta de las fuerzas de seguridad. Las cámaras no pueden ser solo acompañantes de la tragedia, solo sirvan para testigos, sino más bien las cámaras son básicamente para prevenir delitos. Esa es quizá la función principal. Y luego, por supuesto, el tema de evidencia a la hora de que ocurra un crimen. Guatemala sí tiene plataformas, sí tiene una plataforma informática que hay que mejorarla, porque ahorita lo que tiene son bases de datos. Lo que hay que convertir esas bases de datos en una plataforma inteligente, informática, que pueda tener elementos de inteligencia informático y tecnológico que permitan eso que tú decías, el tema de cómo un investigador de Quetzaltenango cruza información con otro investigador de Petén, por ejemplo, y que están investigando quizá a un mismo perfil criminal, a una misma banda criminal, pero que en este momento no saben porque no pueden comunicarse tecnológicamente. Entonces, nosotros sí le apostamos a la tecnología, hay que mejorar quizá los ajustes en las cámaras, pero en general toda la tecnología de la policía creo que es una herramienta fundamental y habrá que trabajar fuerte con esa reacción y esa respuesta pronta. Pero esa misma línea, en la materia de extorsión, recién hace unos meses lanza el Ministerio Público, obviamente en coordinación con la Policía Nacional Civil, esta aplicación, este app, para poder reportar las extorsiones, una central telefónica donde recogerlas y una fiscalía especial para el tema de extorsiones. Es yendo tras estas líneas de fiscalías especializadas que vamos a poder lograr mejoría en crímenes específicos. ¿No es eso una forma de tal vez dispersar el poco recurso que hay a veces en el Ministerio Público, por ejemplo? No, yo creo que es al revés, Quique. Es básicamente especializar fiscalías, significa optimizar el recurso. Evidentemente, y te lo digo de la siguiente forma con los números que tenemos. Hay 3.500 investigadores entre Ministerio Público y policías para más de 350.000 casos de denuncias penales que se conocen al año. Si haces la división, es humanamente imposible la cobertura, pero entonces lo que se tiene que hacer es asignación de fiscalías especializadas, agentes de investigación especializados en ciertas áreas de mayor incidencia criminal. Y en este momento, ¿cuáles son las áreas de mayor incidencia criminal? La extorsión, el sicariato, el asesinato a sueldo, los homicidios y los delitos contra el patrimonio, pero en particular los delitos contra el robo de motocicletas, que ha sido fuerte, el robo de vehículos, que aunque ha bajado, sigue todavía siendo fuerte, y por supuesto el robo a residencias y el robo a comercios. Eso es en ese orden de urgencia que se debe de atender la demanda ciudadana. Usted dijo extorsiones. También decían en este gobierno que era el delito más extendido y el más difícil de controlar. ¿Cómo plantea usted controlar en las zonas rojas y ahora en áreas comerciales de mucho tránsito donde ya están llegando los extorsionistas para obligar a la gente a dar una cuota? Bueno, yo creo que hay que tener procesos cíclicos. Nosotros en el programa planteamos la seguridad democrática que tiene procesos cíclicos. Evidentemente hay cifras oscuras en un escenario gris, que son las cifras de los ciudadanos que no denuncian por temor a represalias. O sea, cualquiera, y es evidente y reconocible que una persona se asusta cuando le llevan un teléfono o le lleva un anónimo o una pandilla a la amenaza y por supuesto está totalmente desprotegida. ¿Qué consideramos nosotros lo que hay que hacer de inmediato? Uno, retomar los sistemas de inteligencia, fortalecerlos, porque en este momento la inteligencia está trabajando para el presidente, no para el ciudadano, y tenemos 3 elementos de inteligencia, la militar, la civil y la estratégica. Estos deben de fortalecerse en el Consejo Nacional de Seguridad y se tiene asignación de investigadores. La inteligencia lo que hace es que mapea una zona o varias zonas y entonces trabaja perfiles criminales. Estos perfiles criminales luego tienen nombres y apellidos. Estos nombres y apellidos se convierten en figuras de investigación criminal. Pasamos a la fase de investigación y la investigación lo que hace es que documenta, certifica y empieza a tener evidencias para judicializar los casos.
judicializando los casos, entonces ya empezamos a tener capturas y persecución penal en contra de criminales. Y al final terminarán en un sistema penitenciario que en este momento está en trapos de cucaracha. Pero finalmente, nosotros sí le apostamos al empoderamiento ciudadano. La única vez que se da, cuando se trabaja con los ciudadanos, es cuando ya su entorno, su comunidad está al menos con menos delincuencia o criminales de alto impacto. Esto va a empoderar al ciudadano para trabajar en materia de prevención, reconstrucción de tejido social y por supuesto y por sobre todas las cosas, todo lo que tenga que ver con espacios públicos de paz. Y nosotros también le apostamos a trabajar con los alcaldes. Me van a preguntar de dónde los alcaldes. Hay dos cosas fundamentales donde se pueden tener recursos con el mismo presupuesto que se tiene. Consejos departamentales de desarrollo, 2.000 millones de quetzales allí, asignados a hora gris, que se discuten entre la gobernación, entre el diputado, entre el alcalde, y que son obras que quizá no tienen urgencia de construirse. Entonces, lo que plantea Sandra en el programa de gobierno es que esta parte de los consejos departamentales de desarrollo la asignen a seguridad, a educación ¿Van a y a salud. querer darle seguridad cuando es más rentable construir una cancha deportiva? Yo creo que hay una garantía y un compromiso de Sandra. Es una persona muy municipalista, es una persona que trabaja de manera armónica con las corporaciones municipales, y para nosotros la prevención del delito es fundamental, y trabajar y combatir la inequidad, la exclusión, la marginación social, incluir a la mayoría de jóvenes, 60% de la población es joven, incluirlos en oportunidades de emprendimiento y trabajo, también es trabajar para combatir la delincuencia. Este gobierno hizo tres cosas un poco en esas líneas que estás hablando. Crea la Política Nacional de Juventud, Sí. crea la Política Nacional de la Prevención del Crimen y el Delito, y transforma la estructura del Ministerio de Gobernación, creando un cuarto viceministerio encargado de tecnología e información. Perdón, el quinto es el de drogas, el cuarto es el de tecnología y prevención, de drogas y el de tecnología. El tercero es el de prevención del delito. Exacto. Esa transformación que se hizo y las políticas públicas que se plantearon en este gobierno, ¿son buenas? ¿Se continúa en una gestión de ustedes? ¿Hay que transformar esas políticas públicas? No, yo creo que lo bueno hay que retomarlo y rescatarlo. Le tocó al gobierno del presidente Otto Pérez Molina hacer pública la política, pero es una política que se venía discutiendo de hacía 5 años atrás y que tiene el consenso de organizaciones sociales. ¿Qué hay que hacer? Revitalizarlas, recoger consensos de nuevo, pero no podemos retroceder. Guatemala no está para empezar proyectos improvisados, para empezar sacarte de la manga cual mago un conejo que tenga que resolver la criminalidad. Guatemala está para retomar lo fuerte que se tiene, la fortaleza institucional que se tiene, y empezar a trabajar con los instrumentos que se tiene. Porque el otro gran dilema que hay aquí es el tema del presupuesto. Podemos aspirar y soñar y decir que vamos a crecer en policías e investigadores, pero el recurso del Ministerio de Gobernación, que son 4.200 millones de quetzales para el siguiente año, es insuficiente. Lo que nosotros hemos analizado en el presupuesto 2016 para el sistema de seguridad y justicia es que habrá necesidad de trasladar recursos al Ministerio Público y al organismo judicial. ¿Por qué específicamente a estos dos y no solo a Gobernación? Porque se trata de un sistema, porque en este momento todo lo que se pueda trabajar en Gobernación para desarticular estructuras criminales pasa a la gestión administrativa de persecución penal, y es importantísimo. Vos sabés que hay solo 31... Yo tengo una duda con eso. A ver. Porque ayer justamente en el debate, y lo he dicho varias veces, Sandra Torres decía que más que aumentarle el presupuesto al Ministerio de Gobernación, tomaría, dijo la cifra, 400 millones de quetzales del sistema de presidios para trasladarlos a educación por tema del desayuno escolar, quitándoles ese recurso a las prisiones para que trabajaran los presos, los privados de libertad, por sus alimentos. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene lógica eso dentro del plan que ustedes han planteado en tema de seguridad? ¿Dónde tiene sentido? Nosotros sí creemos que dentro de la lógica de reinserción social o readaptación social de los privados de libertad existe la dinámica del trabajo. O sea, en términos constitucionales no puedes obligar a un privado de libertad a trabajar, pero en términos de reinserción social sí se puede promover el trabajo a cambio de los alimentos para los privados de libertad. Hay 16.000 privados de libertad y estos privados de libertad demandan alimentos, y lo que Sandra dice tiene razón. O sea, la limitación de los privados de libertad es más o menos de 20 quetzales con Ahí dijo 43. Desayuno es 20 quetzales con desayunos escolares que no pasan de 2 quetzales, por ejemplo, para los niños. Entonces, sí se puede hacer, pero lo que nosotros proponemos en el plan de gobierno en materia penitenciaria es sacar un 22% de privados de libertad que en este momento están a punto de cumplir su condena, pero lógicamente por falta de atención de sus procuradurías, sus abogados de la defensa pública penal en particular, no pueden salir. Entonces la propuesta es trasladarlos a una prisión específica para que ellos puedan salir. Otro 20% más o menos está
privada de la libertad por delitos menores, posesión para el consumo, un robo menor, pero esta población no puede salir porque no tiene para la medida sustitutiva. Entonces la idea es agilizar esas medidas sustitutivas y entonces estaríamos desahogando el sistema penitenciario con, lógicamente, una inversión que hay que reconocerlo, son solo 500 millones de quetzales, suena muy fuerte la cantidad para cualquier ciudadano, pero 500 millones de quetzales para atender 16,000 privados de libertad, el 80% es para funcionamiento. No hay un solo recurso, poca plata para el tema de inversión. Hay una posibilidad de... Pero Sandra planteaba quitarle 400. Es posible que se pueda trasladar algunos recursos, sí, solo sí, cuando se tenga todo este modelo. No se puede abruptamente porque entonces colapsaría el sistema penitenciario. Yo creo que la idea es una idea clara. Lo que nosotros estamos explicando es el cómo que tiene procesos sistemáticos. Y en el Estado, si algo hay que reconocer, es que el Estado da vueltas de barco. No es ágil, es burocrático y nosotros que hicimos funcionariado sabemos y conocemos. Y la otra cosa aquí, que nosotros sí planteamos el tema de transparencia. En el año 2011, cuando yo fui ministro de Gobernación, le dejamos una herencia a López Bonilla de 477,000 galones de combustible. Y no lo dice Gobernación, lo dice Unopetrol, que fue la empresa que nos licitó a nosotros el combustible, que en el impacto de ahorro de combustible era 10,7 millones. Eso se hizo en 6 meses. ¿Y sabes cuál es el dilema aquí? Que Panamá vino con el Banco Mundial a Guatemala y nos dijo, cuéntenos cómo hicieron este modelo. Panamá se llevó el modelo, ahora Panamá lo tienen todos sus ministerios. Gobernación dejó de utilizarlo en los últimos 4 años. Entonces, en el combustible podemos ahorrar, nosotros creemos que hay un impacto de por lo menos 230 millones de quetzales en políticas de transparencia en el Ministerio de Gobernación. Carlos Menocal, cuando a Sandra Torres se le pregunta por su potencial equipo de gobierno, lo menciona usted, pero usted no pudo ser candidato a diputado porque, entiendo yo, no tiene finiquito. Exacto. En un virtual gobierno de la UNE, ¿usted qué papel jugaría en materia de Lo seguridad? que ha dicho Sandra es que nosotros estamos trabajando con coordinadores. Yo soy el coordinador de Seguridad y Justicia y hay un equipo que está trabajando en ese sentido, pero yo creo que la pregunta merece un espacio de respuesta. Yo tengo 4 procesos que la Contraloría ha presentado ante el Ministerio Público, pero son procesos, y yo lo digo así, con toda propiedad, risibles. Primer proceso es una denuncia de las cámaras del transurbano en el capítulo 1, que son 808 cámaras, y la denuncia es, no se recepcionaron 5 cámaras. Son 5 cámaras no recepcionadas, o sea, no son robadas, no es una sobrevaloración de las cámaras, simplemente no se recepcionaron 5 cámaras. Lo que parece curioso es que el contrato sigue vigente y hay una fianza de cumplimiento y no se aplicó. Presentaron la denuncia ahorita en marzo. ¿Y la otra es del mismo caso de cámaras que dicen que el comisario Tsing, en ese entonces director de la policía, firmó el contrato y en ese entonces asegura la denuncia que el comisario Tsing era asesor, cuando él tiene toda una carrera y ya está demostrado ante el Ministerio Público, ya entregamos la certificación de su trabajo. De hecho, López Bonilla lo jubiló con honores. Recordarán ustedes que fue el primer policía jubilado con honores y era 011. La otra denuncia es el tema de unos archivos, unos lockers que Gándara compró a la industria militar y con nosotros sabíamos que estaban sobrevalorados. Nosotros nos negamos a pagar y entonces la industria militar presenta le pide una opinión legal a la Contraloría y la Contraloría nos dice legalmente que paguemos. Entonces tuvimos que pagar y ahora nos denuncia la Contraloría ahorita en marzo. Y la otra es quizá la más risible y la más lamentable, es el tema de las ONGs, de nuevo que contrata Gándara entre la cárcel de Fraijanes y todo. Dice la denuncia, el ministro Gándara paga anticipos de obras y la obra no avanza. El exministro Raúl Velázquez paga el anticipo de la obra y la obra no avanza. El exministro Carlos Menocal cancela los contratos, nombra comisiones liquidadoras, pero como no le avisó a la Contraloría que estaba haciendo, se va en la misma denuncia. Lo más irónico de esta historia, Paola, es que el juzgado que conoce este caso ya sobreseyó el caso a favor de las ONGs, que fueron las estafadoras, que fueron las que hicieron Fraijanes y fueron las que yo denuncié. Para terminar, entonces podemos inferir que usted va a solventar estos asuntos por supuesto, en la Contraloría por supuesto, y aspira a asumir como ministro de No, Gobernación. yo no aspiro a nada, Paola. Nosotros estamos trabajando, nuestro compromiso dentro del equipo de gobierno fue presentar el plan de gobierno, y ustedes lo saben y son testigos de esos, que quizá es el plan, yo no digo elogiado, pero calificado como uno de los planes más serios que se ha presentado en esta contienda electoral. Es un plan que tiene 2 años, llevamos 2 años de estar trabajándolo y nuestro compromiso termina en la presentación del plan.
Gracias, Carlos. Gracias a Por ustedes. acompañado. Don Juan Carlos Sandoval. Gracias, Quique. Rapidísimo, Edwin. Sandra Torres exigió traslado de fondos a Gándara del Ministerio de Gobernación para obras sociales que ella manejaba. Entonces, es lo que nos dice Natasha, si las pandillas tienen más capacidad para liberar y matar policías, eso es una vergüenza. Y Mario, el gobierno de la UNE fracasó en seguridad, por eso Pérez Molina ofreció mano dura, porque ahora tendría que ser diferente los mensajes. Vamos a la pausa. Al regresar, persecución OPM será nuestro hashtag de la noche, persecución OPM, hablando acerca de esta carta enviada por parte de la defensa técnica de Otto Pérez Molina hacia la CELAC, hacia su presidente per tempore, el presidente Rafael Correa. Persecución OPM, Quique Godoy y Cristian Castillo.